La familia perfecta estaba a punto de completarse. Christine y Michael Barnett, una pareja devota de Indiana con 3 hijos biológicos, buscaban ampliar su hogar a través de la adopción internacional. Quería dar a un niño necesitado la oportunidad de una vida mejor, y en 2010 creyeron haber encontrado a esa niña. Su nombre era Natalia Grace. Según los documentos de adopción, era una niña ucraniana de 6 años con displasia espondiloepifisaria, una forma rara de enanismo que limitaba su estatura y movilidad, pero no su inteligencia ni su capacidad de amar. Los Barnett la recibieron en su hogar de Lafayette, Indiana, listos para ofrecerle terapias, educación especial y, sobre todo, amor incondicional. Pero en cuestión de meses, la familia Barnett comenzó a sospechar algo impensable, que Natalia no era una niña en absoluto. Lo que siguió fue una de las historias más extrañas, perturbadoras y legalmente complejas en la historia de adopciones en Estados Unidos. Una niña acusada de intentar envenenar a su madre adoptiva, de amenazar con apuñalar a la familia mientras dormía, de comportarse sexualmente de manera inapropiada y de orquestar un plan para destruir a quienes la habían acogido. Y en el centro de todo, una pregunta imposible de responder con certeza. ¿Era Natalia Grace una niña traumatizada víctima de abuso y abandono? ¿O era, como afirmaban los Barnett, una adulta sociopática que había engañado al sistema de adopción internacional para infiltrarse en familias estadounidenses? Y lo más inquietante de todo, a pesar de las acusaciones, las denuncias y años de batalla legal, Natalia Grace Barnett nunca fue condenada por ningún crimen. En mayo de 2010, los Barnett completaron la adopción de Natalia a través de una agencia especializada en niños con necesidades especiales procedentes de Europa del Este. La familia ya tenía experiencia criando a un hijo con necesidades únicas. Su hijo mayor, Jacob, era un niño prodigio en matemáticas que también padecía autismo. Christine, autora de varios libros sobre crianza de niños excepcionales, se sintió especialmente capacitada para manejar los desafíos que Natalia pudiera presentar. Los documentos oficiales indicaban que Natalia había nacido el 4 de septiembre de 2003 en Ucrania, lo que la hacía tener 6 años al momento de la adopción. Había pasado años en un orfanato, donde las condiciones eran duras y el escape personal. Como muchos niños institucionalizados, Natalia mostró retrasos en su desarrollo emocional y social. Los Barnett fueron advertidos de que necesitaría tiempo, paciencia y terapia para adaptarse a la vida familiar. Al principio, todo parecía ir según lo esperado. Natalia era pequeña, frágil, con la apariencia física de una niña mucho menor de lo que su edad sugería debido a su condición de enanismo. Hablaba inglés con dificultad y parecía confundida por las rutinas y expectativas de su nuevo hogar. Los Barnett la inscribieron en clases de terapia del habla, terapia ocupacional y educación especial. La llevaron a médicos especialistas para tratar el dolor crónico asociado con su displasia ósea. Pero pronto comenzó a notar comportamientos que no encajaban con los de una niña de 6 años. Christine Barnett más tarde describiría una serie de incidentes que la hicieron cuestionar todo lo que le habían dicho sobre Natalia. Afirmó que Natalia no actuaba como una niña pequeña. No jugaba con juguetes apropiados para su edad. No muestre interés en programas infantiles de televisión. En cambio, según Christine, Natalia prefería la compañía de adultos, hacía comentarios sexualmente explícitos y parecía entender conceptos financieros y sociales demasiado complejos para una niña de primaria. Los Barnett también notaron algo extraño en su cuerpo. A pesar de que supuestamente era prepúber, Natalia tenía vello púbico. Había comenzado a menstruar. Cuando Christine la llevó a ginecólogos, algunos médicos le dijeron que el desarrollo físico de Natalia sugería que era al menos adolescente, posiblemente incluso mayor. Luego vinieron los incidentes que Christine describiría como intentos de asesinato. Según el testimonio de Christine, una noche encontró a Natalia de pie junto a su cama en medio de la oscuridad, simplemente observándola mientras dormía. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, Natalia no respondió, solo sonriendo. En otra ocasión, Christine afirmó haber descubierto que Natalia había intentado envenenar su café con limpiadores químicos. Cuando la confrontó, Natalia supuestamente admitió que quería hacerle daño.
Michael Barnett respondió las afirmaciones de su esposa. Dijo que Natalia había amenazado con apuñalar a la familia, que había intentado empujar a Christine hacia una cerca eléctrica y que había dibujado imágenes perturbadoras de personas siendo asesinadas. Los Barnett comenzaron a dormir con la puerta de su habitación cerrada con llave. Aterrorizados y desesperados, los Barnett buscaron respuestas. Llevaron a Natalia a múltiples psiquiatras y psicólogos. Algunos profesionales diagnosticaron trastornos graves de apego y trauma severo derivados de años de negligencia institucional. Pero otros fueron más allá. Uno de los médicos que evaluó a Natalia escribió en sus notas que creía que ella tenía tendencias sociopáticas y que representaba un peligro para la familia. Para 2012, los Barnett habían llegado a una conclusión radical: Natalia no era una niña. Creían que era una adulta, posiblemente de 20 o 30 años, que había sido plantada en el sistema de adopción internacional como parte de un fraude. Esta teoría puede sonar similar al absurdo, pero han ocurrido casos. Existen documentados fraudes de edad en adopciones internacionales, donde adultos con enanismo o condiciones que los hacen parecer son niños colocados en familias bajo identidades falsas, a veces para obtener beneficios gubernamentales, a veces por razones más siniestras. Con base en evaluaciones médicas y el testimonio de profesionales de salud mental, los Barnett solicitaron a un tribunal de Indiana que cambiara legalmente la fecha de nacimiento de Natalia. Argumentaron que los documentos ucranianos eran falsos y que Natalia en realidad había nacido en 1989, no en 2003. Eso la haría tener 22 años en 2012, no 8. Increíblemente, el tribunal estuvo de acuerdo. En junio de 2012, un juez del condado de Marion ordenó que la fecha de nacimiento oficial de Natalia Grace fuera cambiada de 2003 a 1989. Legalmente, dejó de ser una niña. Ahora era una adulta de 22 años. Con ese cambio legal en mano, los Barnett tomaron una decisión que más tarde los convertirían en figuras internacionales de controversia. Alquilaron un apartamento para Natalia, la instalaron allí con muebles y provisiones básicas, y se mudaron a Canadá para que su hijo Jacob pudiera asistir a una universidad especializada en estudiantes prodigio. Dejaron atrás a Natalia, quien ahora legalmente era adulta, pero aparentemente tenía la apariencia de una niña pequeña con discapacidad severa. Natalia no se quedó sola por mucho tiempo. Vecinos y trabajadores sociales comenzaron a notar a una niña pequeña viviendo sola en un apartamento sin supervisión adulta. Llamaron a las autoridades. Cuando los investigadores llegaron, encontraron a Natalia viviendo en condiciones precarias. Aunque el apartamento tenía comida y muebles, estaba claro que nadie adulto estaba cuidando de ella. Natalia les dijo a los trabajadores sociales que sus padres adoptivos la habían abandonado. Dijo que ellos afirmaban que era adulta, pero que ella sabía que era una niña. Mostró su certificado de nacimiento original, que indicaba que había nacido en 2003. Las autoridades de Indiana abrieron una investigación. En septiembre de 2019, Christine y Michael Barnett fueron arrestados y acusados de abandono de un dependiente, un delito grave. Los fiscales argumentaron que los Barnett habían abandonado a una niña discapacitada, vulnerable y dependiente, dejándola vivir sola mientras ellos se mudaban a otro país. El caso se convirtió en un fenómeno mediático. Las entrevistas con los Barnett circularon por Internet. Christine apareció en programas de televisión nacional, defendiendo sus acciones. Afirmó que Natalia había intentado matarla, que había mentido sobre su edad y que toda la adopción había sido un engaño. No abandonamos a una niña, dijo Christine en una entrevista. Ayudamos a una adulta con problemas mentales a conseguir un apartamento. Hicimos lo correcto. La defensa de los Barnett presentó una estrategia legal inusual. Argumentaron que no podían ser culpables de abandono de un menor porque Natalia legalmente no era menor. Un juez había determinado que era adulta. Por lo tanto, no había delito. En medio del caos legal, surgió una pieza clave de evidencia que parecía resolver el misterio. La madre biológica de Natalia fue localizada en Ucrania. Anna Gavá, nacida en 1979, dio entrevistas a medios internacionales.
Confirmó que Natalia era su hija y que había nacido en 2003, exactamente como indicaban los documentos originales. Gabá explicó que había entregado a Natalia en adopción porque no podía cuidar de una niña con discapacidad severa. Proporcionó registros hospitalarios de Ucrania que respaldaban una fecha de nacimiento de 2003. Médicos forenses revisaron los registros óseos de Natalia. Aunque el enanismo complica las evaluaciones de edad basadas en desarrollo esquelético, los expertos concluyeron que era mucho más probable que Natalia fuera adolescente en el momento del juicio, no adulta de 30 años como afirmaban los Barnett. Todo parecía indicar que Natalia había sido, de hecho, una niña cuando fue adoptada. Una niña con trauma severo, trastornos de conducta graves y una condición médica rara, pero una niña al fin. En octubre de 2022, Michael Barnett fue juzgado. Su caso fue separado del de Christine debido al divorcio de la pareja. Los fiscales presentaron evidencia de que Natalia era menor cuando fue abandonada. Mostraron al jurado fotografías de la niña, registros médicos y el testimonio de la madre biológica. Pero la defensa se mantuvo firme. Un juez de Indiana había determinado legalmente que Natalia era adulta. Los Barnett habían accionado según esa determinación legal. No podrían ser culpables de un crimen basado en hechos contradichos por una orden judicial previa. El jurado deliberó y regresó con un veredicto impactante: no culpable. Michael Barnett fue absuelto de todos los cargos de abandono. En marzo de 2023, los cargos contra Christine Barnett fueron retirados debido a que el estatuto de limitaciones había expirado. Los fiscales también enfrentaron problemas probatorios relacionados con la edad, dado el cambio legal que los Barnett habían obtenido años atrás. Natalia Grace nunca fue acusada de ningún crimen. A pesar de las alegaciones de que había intentado envenenar, atacar y manipular a su familia adoptiva, nunca hubo evidencia física suficiente para presentar cargos. Ningún fiscal consideró que hubiera base para procesar a una niña, o adulta, dependiendo de la perspectiva legal, con discapacidad severa y trauma documentado. Años después del veredicto, el caso de Natalia Grace continúa generando debate. En 2024, una serie documental de Investigation Discovery titulada El curioso caso de Natalia Grace exploró ambos lados de la historia, presentando entrevistas con Natalia, los Barnett, profesionales médicos y expertos legales. Natalia, ahora adulta según cualquier medida, vive con una nueva familia que la acogió después del escándalo. Insiste en que siempre fue una niña, que los Barnett la maltrataron y la abandonaron, y que los comportamientos violentos que ellos describieron fueron exagerados o inventados. Christine y Michael Barnett, ahora divorciados, mantienen sus versiones. Christine ha escrito extensamente sobre el caso, sosteniendo que Natalia era estafa una adora peligrosa. Michael ha dado menos entrevistas, pero ha respaldado la narrativa de que fueron víctimas de un fraude de adopción. Los expertos están divididos. Algunos psiquiatras que han revisado el caso creen que Natalia sufre de trastorno reactivo del apego severo, un resultado común en niños institucionalizados que experimentan negligencia y abuso temprano. Este trastorno puede causar comportamientos violentos, falta de empatía y manipulación, pero no significa que la persona sea adulta. Otros señalan inconsistencias en la historia de Natalia y sugieren que, aunque probablemente era menor, pudo haber sido mayor de lo que los documentos indicaban. Algunos médicos estimaron que podría haber nacido entre 1998 y 2003, lo que la haría entre 7 y 12 años en el momento de la adopción, no necesariamente 6. Lo que permanece indiscutible es que Natalia Grace fue abandonada por la familia que prometió cuidarla, y que ninguna de las partes involucradas enfrentó consecuencias legales duraderas. El caso Natalia Grace plantea dilemas profundos sobre adopción, salud mental, responsabilidad parental y el sistema legal. ¿Cómo fue posible que un tribunal cambiara legalmente la edad de una niña basándose en testimonios contradictorios y evaluaciones médicas limitadas? La decisión de 2012 sentó un precedente peligroso, permitiendo que los padres adoptivos reclasifiquen a niños difíciles como adultos para evadir responsabilidad. ¿Por qué la agencia de adopción no proporcionó información médica y psicológica completa a los Barnett? Si Natalia tenía antecedentes de trauma severo y comportamiento violento,
¿No debería esa información haber sido divulgada antes de la adopción? ¿Era Natalia realmente peligrosa, o era una niña traumatizada que necesitaba tratamiento especializado que los Barnett no podían o no querían proporcionarle? Los Barnett afirmaron que múltiples profesionales les dijeron que Natalia era un peligro, pero otros expertos que la evaluaron posteriormente no encontraron evidencia de sociopatía o intención homicida. Y quizás la pregunta más perturbadora: ¿qué significa malvada cuando se trata de una niña con discapacidad, trauma extremo y años de negligencia institucional? ¿Puede una niña ser considerada malvada, o es el sistema que falla en protegerla y tratarla el verdadero villano? Natalia Grace Barnett nunca fue condenada. Ni siquiera fue juzgada. Pero su historia expone las fracturas profundas en el sistema de adopción internacional, especialmente para niños con necesidades especiales. Desde el caso Barnett, varios estados han revisado sus leyes sobre cambio de edad en documentos de adopción, reconociendo que permitir que los padres adoptivos reclasifiquen a niños como adultos crea una laguna legal peligrosa. Las agencias de adopción se enfrentan a un mayor escrutinio sobre la divulgación de información médica y psicológica. Familias que adoptaron a través de ciertas agencias en Europa del Este han demandado, alegando que se les ocultó información crítica sobre trauma, violencia y condiciones de salud mental de los niños que adoptaron. Y Natalia, ahora en sus 20 años, continúa procesando una infancia fracturada. Ha dado entrevistas limitadas, describiendo años de abuso, abandono y desconfianza. Vive con una familia que la acogió después del escándalo, pero las cicatrices emocionales son profundas. Los Barnett, absueltos legalmente pero condenados en la opinión pública, viven vidas separadas. Christine ha intentado reconstruir su reputación, escribiendo sobre su experiencia y defendiendo su versión de los hechos. Michael ha permanecido más retirado, impidiendo la atención mediática. El caso de Natalia Grace Barnett desafió nuestras nociones de bien y mal, víctima y victimario, responsabilidad y abandono. No hay respuestas fáciles. No hay villano claro. Solo hay una niña, o mujer, dependiendo de quién le creas, cuya vida fue destrozada por un sistema que falló en todos los niveles. ¿Era Natalia una hija adoptada malvada que engañó a su familia y escapó sin condena? ¿O era una víctima de abuso, negligencia y un sistema legal que permitió que sus padres adoptivos la abandonaran sin consecuencias? La respuesta probablemente esté en algún lugar entre ambos extremos. Un lugar incómodo donde el trauma infantil, la enfermedad mental, el miedo parental y el fracaso institucional se entrelazan en una tragedia sin ganadores. Lo que permanece cierto es que Natalia Grace Barnett, acusada de ser una de las hijas adoptadas más malvadas jamás conocidas, nunca fue condenada por ningún crimen. Vive libre, pero con una infancia que nunca podrás recuperar.